Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 cronológico. Día 354. Primera carta de Pedro. Escrito por Yamel de Jaramillo, leído por Débora Cázares de Rivera. La primera carta de Pedro se sitúa en un contexto de creciente persecución hacia los cristianos en el Imperio Romano, probablemente entre los años 62 y 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, un emperador conocido por promover la hostilidad contra los seguidores de Cristo, especialmente tras el incendio de Roma en el 64 después de Cristo, por el cual se culpó a los cristianos. Carson y otros estudiosos sugieren que Pedro escribió esta carta desde Roma, haciendo referencia simbólica a Babilonia en 1 de Pedro 5:13. Un término cargado de significado en la tradición judía y cristiana, asociado con opresión y exilio, que en este contexto alude a Roma. La carta está dirigida a comunidades cristianas en Asia Menor, actual Turquía, como se indica al comienzo, abarcando regiones como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro escribe para fortalecer a estos cristianos, quienes enfrentan rechazo social y persecución por su fe en Cristo, y para animar a los creyentes exiliados, posiblemente desde Roma, a encontrar propósito en el sufrimiento, recordando que Dios utiliza las pruebas para el bien de su pueblo. Su mensaje resalta la esperanza en la salvación futura y la necesidad de mantener una conducta irreprochable en medio de un mundo hostil. De esta forma, la carta de Pedro se alinea temáticamente con otras epístolas del Nuevo Testamento, exhortando y animando a los creyentes a la firmeza en medio de la adversidad, pero con un énfasis especial en el sufrimiento y la esperanza. La carta inicia con un saludo significativo: Pedro, apóstol de Jesucristo. Palabras que, aunque pueden parecer simples, reflejan la gracia transformadora de Dios. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, ahora escribe con valentía a la iglesia, exhortándola a mantenerse fiel en medio de la persecución. Su historia es un poderoso testimonio del impacto del Evangelio que convierte a un traidor en un apóstol comprometido, recordándonos que Dios puede transformar a cualquiera. Esta situación de exilio se convierte en una metáfora de la vida cristiana, recordándonos que somos extranjeros en este mundo, viviendo temporalmente mientras aguardamos nuestro hogar celestial definitivo. Así, esta carta no solo es relevante para los cristianos de esa época, sino que también nos anima hoy a vivir con la esperanza puesta en el Señor. Pedro nos relata a Cristo como siervo, siendo un ejemplo nuestro en medio del sufrimiento e injusticia. Por eso, Pedro les exhorta a respetar a las autoridades y a permanecer firmes en su fe, advirtiéndoles sobre los riesgos de la persecución, y los llama a fortalecer su identidad en Cristo y perseverar a pesar de la oposición. En este mismo contexto, Pedro no solo se refiere a la conducta de los creyentes en este mundo, pero también en la familia y las comunidades. En medio del sufrimiento, Pedro llama a las mujeres a la sujeción y a dar ejemplo de que Cristo vive en ellas. La realidad es que este mundo es solo una residencia temporal. Por eso nos recuerda que nuestra esperanza está anclada en una patria eterna. Esta carta es un verdadero tesoro de ánimo para aquellos que sufren por seguir a Cristo. Sus palabras, que trajeron consuelo y fortaleza a los cristianos de Asia Menor hace más de 2000 años, siguen siendo vigentes y poderosas hoy. Nos hablan a las mujeres que enfrentamos la presión de un mundo que intenta sacudir nuestra firmeza en Cristo. Pedro subraya el poder transformador de Dios, un tema que él mismo experimentó profundamente en sus primeros días como discípulo de Jesús, y que también resalta en su segunda carta, donde enfatiza que la gracia de Dios en Cristo es el medio de nuestra transformación aún en tiempos difíciles. A lo largo de las cartas de Pedro, encontramos varios temas clave que instruyen y desafían a los creyentes. Sufrimiento. Comprender y enfrentar el sufrimiento como parte del llamado cristiano. Exilio. Vivir como extranjeros en este mundo aguardando nuestro hogar celestial. El poder transformador de Dios. La gracia que obra en nosotros para moldearnos a la imagen de Cristo. Autoridad.
la sumisión a las autoridades establecidas por Dios, incluso en tiempos de persecución. Advertencia contra los falsos maestros, el peligro de aquellos que apartan a la iglesia de la verdad y cómo discernir su influencia. Santidad, la importancia de vivir en santidad y reflejar la naturaleza de Dios. Los últimos tiempos y el juicio, la certeza del juicio de Dios y el regreso de Cristo. Cuando piensas en todos los temas que Dios nos está enseñando a través de Pedro y el contexto de esta carta, nos invita a reflexionar que su palabra no cambia según las edades o las circunstancias, porque todo lo que nos pide lo podemos hacer debido a nuestra unión con Cristo. Para meditar. ¿De qué manera el llamado de Pedro a vivir con una conducta irreprochable en medio de la oposición se refleja en mi vida diaria? ¿Qué ajustes puedo hacer para representar mejor mi fe en ambientes difíciles? ¿Cómo puedo encontrar gozo y propósito en medio de las pruebas, sabiendo que Dios utiliza el sufrimiento para moldear mi carácter y fortalecer mi fe? ¿Qué significa para mí ser una extranjera en este mundo, con la esperanza puesta en una ciudadanía celestial? ¿Cómo afecta esta perspectiva mis prioridades y decisiones diarias? Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com.